Carlos, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Yuri, Jonathan y todos los que hacen Radio Imperio. Esa voz que se escucha en todo el norte de nuestra querida provincia y en el sur de la hermana provincia de Esmeralda, como en todo Manabí, Ecuador y el mundo entero, como usted lo señalaba, en este mes de noviembre, penúltimo mes del año, mes de cantonización de varios ciudades de nuestra querida provincia, como usted lo señala, Bahía de Caracas, su cabecera cantonal, la ciudad de Manta, Bahía 150 años de cantonización, Manta 103 años de cantonización, el 8 de noviembre, perdón, también le toca a Junín, ese hermoso y bello cantón como es Junín, y otros cantones más de la provincia de Manabí que también celebran las festividades de cantonización. Asimismo, agradecerle a Radio Hermana del Carmen, a Radio Bolívar de Cantón Calceta, a TV San Vicente de jurisdicción de su mismo nombre, y a Contigo Siempre Radio Nuestra Fraterna, que llegamos a Manabí, al Ecuador y al mundo entero en este penúltimo mes del año 2025. Carlos, ¿cómo poder tomar estos procesos? Por ejemplo, el gobierno ha ido en búsqueda de estas actividades, ¿no? Que hoy, como dicen los especialistas, más parecen actividades de proselitismo político. El 14º sueldo se va a entregar y se tiene que entregar, decía el gobierno, hasta el 14 de noviembre. En el sector público es obligatorio, el sector privado, si así lo crea conveniente. Pero ya hay en esto, también escuchaba a muchos alcaldes hablar de que si no se tiene el dinero, si no se le entrega las alícuotas, va a ser imposible cumplir con esto de adelantar este décimo, ¿no? Y con ello también podría generarse una especie de inconveniente más en estas actividades que no pueden cumplir ahora los gobiernos seccionales. Indudablemente, a veces las comparaciones son odiosas, tanto que decían que no nos deberíamos parecer a Venezuela. Me hace recordar cuando dice el presidente hace días, semanas, que dijo que iba a adelantar la Navidad para noviembre. Yo digo, lo criticaron tanto al presidente Maduro de Venezuela por haber dicho eso. Y efectivamente en el Ecuador hicieron enseguida la réplica, ¿no? Y mire cómo son las cosas. No sé si recuerda, no sé si la semana pasada lo tratamos, lo criticaron tanto a un plan de trabajo que presentó el ex candidato presidencial Andrés Arauz cuando eh, estuvo en una final con Guillermo Lazo, cuando él planteaba entregar un bono por una sola vez de $1.000 a madres, a jefes de familia, que en gran parte eran mujeres, para de una manera reactivar que veníamos pasando la pandemia. Le dijeron de todo. Y hoy ya tenemos a un gobierno que ha entregado más de 23 bonos sin ninguna planificación. Le escuché al inicio de su gestión. Si no se planifica, vamos directo al abismo. No hay otra forma de ser. ¿Cómo es posible que la obra pública en el país no se ve? Y hasta lo que se va del año, se ha entregado más del doble en bonos de lo que se ha hecho en obra pública. Si no hay inversión, no hay generación de plazas de empleo y trabajo. Los dos motores fundamentales que reactivan la economía, que generan plazas de empleo y trabajo en el mundo, es la construcción. Eso se deriva en obra pública y privada. No lo hay en el país, lastimosamente. Y lo poco que hacen son los GAT. Por eso que los GAT va a ser imposible cumplir. Ya hemos escuchado al expresidente Diame, digo el ex porque ya el gobierno también metió la mano a la elección de AME, adelantó las elecciones de una manera arbitraria, y ellos teniendo mayoría, miren cómo se cometen los errores, tienen una mayoría, eligieron a la nueva directiva, pero el presidente anterior, el comité ejecutivo anterior de AME decía, ¿cómo vamos a pagarle nosotros a nuestros empleados y trabajadores si el gobierno nacional nos debe más de 800 millones de dólares y tenemos que tener alrededor de un poco más de 700 millones para poder cumplir las obligaciones, lo que significa el 13º? Es imposible poderlo cumplir. Entonces, son ofertas demagógicas sin ningún sustento legal. Se habla que hay una crisis fiscal, hay un hueco presupuestario que llega a más de 11.000 millones de dólares, de los cuales se dice, porque desgraciadamente no hay la voluntad política de decir, porque nos miente todos los días, que dice que al BIES, al Banco del Seguro Social, le han sacado más de 5.000 millones de dólares. Y el gobierno, para cumplir esa oferta de poder pagar a todos los servidores públicos el 13º sueldo, ahora en noviembre,
Se dice también que ha hecho un crédito al Banco del Pacífico, no se lo dice, pero sabemos que es al Banco del Pacífico de 500 millones de dólares para poder cumplir, porque es un banco del Estado. Entonces, el único banco del Estado es la Corporación Financiera Nacional, que es un banco de segundo piso, el Banco del Estado, el Banco Ecuador y el Banco del Pacífico, pero sabemos con información clara que es el Banco del Pacífico que le debe, que le han hecho ese crédito de 500 millones de dólares. Entonces, de esa manera no se puede, no veo por dónde puede haber reactivación económica. Ojalá. Nosotros la semana pasada invitamos a todos nuestros hermanos ecuatorianos que vengan a nuestra querida provincia, al norte, nuestra querida provincia, no sé si hubo una buena concurrencia de hermanos ecuatorianos y hermanos del extranjero que vinieron a pasar este feriado aprovechando esa bondad de Dios, tener esa riqueza natural, esos cientos de kilómetros de playa, la extraordinaria gastronomía y el mayor capital que tenemos, que es esa gran esencia de los manavistas, ser grandes anfitriones. Espero que se haya dado. Entonces, el panorama es complejo, difícil para el país y no vemos ninguna planificación. Por eso es el apuro de ir a una consulta popular, de cambiar la constitución, ya que estamos también hablando de la constitución, perdónenme, en 30 segundos resumo, se habla de la constitución correísta, pero yo digo, a ver, la constitución del 2008 fue elaborada en una asamblea constituyente que tuvieron representantes de todas las organizaciones políticas habilitadas en ese momento. Es más, mire cómo la vida nos da la razón. El papá y la mamá del actual presidente de la República fueron asambleístas constituyentes. Ellos estuvieron presentes. Ahora, si ellos no quisieron debatir, no hicieron presencia, vuelvo a decir, es la responsabilidad de cada ciudadano. Entonces, una constitución que fue debatida, yo recuerdo, eso no se dice, y ustedes que son medios de comunicación, que el presidente Correa más de una vez en ese entonces se molestaba porque decía, ¿hasta cuándo sigue debatiendo? Ya creo que es la hora oportuna, y le dieron plazo, fue debatida, recibieron a cientos de delegaciones de todas partes del Ecuador para que vayan a expresar su punto de vista, y posteriormente que fue aprobada por esa Asamblea Constituyente, se la sometió a un referéndum que fue aprobada con más del 75% de los ecuatorianos. Es decir, es una constitución que tiene legitimidad. No sé de dónde le llaman correísta cuando fue aprobada, que se está trabajando hasta ahora, que todas las acciones de todos los gobiernos lo han obrado de esa manera, que nos ha permitido tener una autonomía real de los gobiernos descentralizados, autónomos, que ha permitido el desarrollo y que está la supremacía del ser humano sobre el capital, que es lo que más señala y la que más sostiene esta constitución política del Estado. Carlitos, buenos días, qué gusto poder saludar con usted. Su amigo Jonathan Zambrano le saluda. Espero que haya pasado muy bien este feriado y que haya tenido ese encuentro familiar que todos lo necesitamos. Carlos, yo tengo una pregunta para usted. En el supuesto consentido o no consentido de que el pueblo ecuatoriano mayoritariamente diga que necesita una nueva constituyente, ¿cuál debería ser el número exacto de personas que compongan esta institución? Un ratito, voy allá. ¿Cuál debería ser el número exacto en función del nivel de educación que se necesita para elaborar una constituyente? Es verdad que ya los lineamientos están, pero ¿cree usted que ese es el necesario y deben de ir a la constituyente personas que no tengan nivel superior? Mire, es muy relativo. Indudablemente el tener un título profesional permite tener un mayor amplitud del conocimiento, una mayor información. Pero nos hemos dado cuenta en la práctica que la sabiduría, la sapiencia, el conocimiento del ser humano, aun cuando no sea profesional, permite también desarrollar, porque nadie le garantiza que haya personas que tengan doctorado, PhD, un sinnúmero de méritos en función de su vida profesional, pero si no han tenido la realidad, el conocimiento real de las cosas que suceden en el país, pues. Es decir, eso tampoco nos garantiza de esa manera. Yo soy una de las personas que más he defendido al profesional porque se preparó, estudió, pero eso no significa que el hecho mismo de tener
un título le permite tener un conocimiento real. Por eso nosotros siempre hemos hablado que tiene que ser una combinación para poder apuntar. Y le voy a poner un ejemplo concreto que puede ser contradictorio. Recordemos hasta hace unos más o menos 20 años atrás. El ciudadano que obtenía un doctorado, que obtenía un cuarto nivel de estudio, ya estaba casi terminando su vida activa profesional. Hoy en día tenemos a un sinnúmero, centenas, miles de jóvenes que tienen cuarto nivel e inclusive buscan hasta otro nivel más superior, pero que no han tenido la suficiente experiencia, la suficiente convivencia para poder determinar si es o no es. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadosos. Y reitero, y el número, en lo que concierne al número, miren, la democracia debe fundamentarse en la presencia de los ciudadanos, en la presencia del hombre normal, común. Cuando hablo de hombre me refiero a hombres y mujeres, desde luego. Pero mire, provincias pequeñas, que indudablemente pueden tener más de una opción, hoy día no la tienen, porque hay provincias del país que van a tener un solo representante, que van a ser todavía menos importante para la toma de decisiones. Por eso mismo que hemos avanzado. Yo digo, por decirle, si usted me pregunta, de los 10 asambleístas que tenemos hoy en día, vamos a tener 4 asambleístas constituyentes. ¿En base a qué? ¿En base a qué? Hablan de la población, pero hay que tener un mayor criterio. Entonces, las provincias grandes indudablemente van a tener una mayor presencia política, pero las provincias, especialmente las provincias amazónicas y ciertas provincias del centro sierra del país, no van a tener máximo uno y en algún momento dado hasta un segundo representante, que no garantiza que haya una verdadera representatividad en la Asamblea Nacional. Yo cuando estaba ejerciendo me decían, ¿usted está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo en reducir el número de asambleístas, lo que no sé cómo, para no lesionar los intereses de provincias que indudablemente a base de derechos lo han logrado y ya tienen hoy día una mayor presencia, que les permite poder tener en este mágico Ecuador de diferentes criterios, de diferentes opiniones, tener por lo menos 2 para que permitan tener esa presencia en 2 corrientes diferentes en el país. Ha sido tema de discusión, Carlos, porque ya especialistas hablan de reducir el número de asambleístas. Sería un gravísimo golpe a la diezmada democracia ecuatoriana. Si se aprueba esta reforma constitucional, por ejemplo, Ecuador pasaría a ser el país con una legislatura unicameral con menor número de representantes por cada 100.000 habitantes en toda América Latina. Este es un dato que preocupa a los analistas y que se habla, ¿no?, de este vínculo que se haría más distante entre mandatarios y ciudadanía. Es por ello que hoy hablar de reducir el número de asambleístas se convierte en una posibilidad con estos atenuantes que les estoy diciendo. Por eso hay que hoy pensar en cuál y cómo esto de las posibilidades. Pero estamos hablando hoy de cantidad y no hemos hablado de calidad, que es lo que debería también hoy exigírsele a los partidos políticos, o se debió exigir en su momento a los partidos políticos, para que la representación que ellos tengan sea acorde a las necesidades en lo que tiene que ver a estos procesos de representación ciudadana. Usted lo acaba de decir, ojalá los partidos políticos de aquí en adelante ya puedan considerar nombres de personas preparadas para que vayan a tener esta representación. Pero hay que esperar, ¿no? Hay que esperar qué vota la población, hay que esperar cómo procesa el Ecuador y el ciudadano ecuatoriano todo este hoy componente, para que dentro de esta hoy ya llamada elección, a este llamado de elecciones, se pueda tener ya resultados que sean los que la población bajo su análisis pueda concebir, ¿no? Pero hasta ahora, si hay un análisis que hacer, precisamente es el que yo le decía, ¿no? Esto es lo de la representación. Sí, usted hace bien el análisis, Jonathan también lo hace con mucha experiencia, con mucho conocimiento. Recetando ustedes,
resaltan también de alguna manera el clamor ciudadano, lo que piensa el ciudadano común. Yo te he dicho una gran verdad, mire, ¿dónde está el Tribunal Contencioso Electoral? Que para eso debió haber estado pendiente. ¿Dónde está el Consejo Nacional Electoral? Para exigir a los partidos y movimientos políticos que entren en una permanente capacitación de sus candidatos, ¿cierto? Sea para vocal de un gobierno parroquial, sea para un consejo cantonal, sea para ser representante provincial, alguna dignidad provincial, para asambleísta y por ende para presidente y vicepresidente de la República, que conozcan. Esa es la obligación, no de decir, eliminamos el partido. Mire, ojo, Dios no quiera que los movimientos y partidos políticos se vean abocados a buscar de alguna manera apoyos, ¿cierto? O patriarcas que apoyen, o mecenas que apoyen a sus movimientos y partidos políticos, porque como no tienen recursos para preparar, entonces, eso no es él. Ahí dice, va a ser el peor el remedio que la enfermedad. Hay que buscar el mecanismo, porque solamente serán los que tienen mayor recursos económicos. Es decir, es esto que permitió de alguna manera democratizar un poco más el tema político. Recordemos que también querían eliminar que haya distritos en el país, ¿cierto? Hoy en día, la composición mismo de la realidad que vive un cantón, ¿cierto? Hay cantones que son mucho más rurales que urbanos, y antes solamente se tenían acceso los concejales que vivían en el casco central, y los sectores rurales no tenían representación. Se ganó con ese tema de buscar distritos en función de representación de concejales rurales que permiten una mayor presencia, y así mismo se fue dando en el tema de los distritos. Antes se elegía, perdónenme, hermanos del norte de nuestra querida provincia, antes se elegía cuando teníamos 3, 4, 5 representantes provinciales a la función legislativa. Casi siempre eran de Manta y Puerto Viejo, muy pocas veces eran de otros cantones. Hoy hay la oportunidad que han tenido cantones pequeños, es decir, pequeños en relación en población, tener representación, tener posibilidades de ser. Entonces, a eso mismo nos vemos abocados. Serán los grandes capitales, los grandes mecenas, los grandes patriarcas que pondrán las próximas dignidades en todos lados, porque no hay forma de promoción electoral. Esa era en esencia la obligación de un funcionario en materia electoral, estar permanentemente en contacto. Yo, cuando tuve el honor de presidir algunos movimientos provinciales aquí en Manabí, siempre cuando hacíamos cualquier proceso, exigíamos que esté presente un miembro de la Junta Provincial Electoral de Manabí, para que ellos avalicen el trabajo que uno han hecho. Entonces, yo creo que hay que crear esa conciencia, pero sobre todo poner funcionarios responsables que permitan, reitero, la democracia se fundamenta en los ciudadanos. Los ciudadanos son los que tienen el derecho. Por lo tanto, ojalá no sea el remedio peor que la enfermedad. Mire, hasta ahora sabemos a qué quieren ir a una constitución, qué quieren modificar. Mire, planteamos reforma a la materia judicial, al tema económico. No, solamente se habla, por ahí esporádicamente hablan de que la educación superior tiene que ser pagada, no debe ser pública, que el seguro social no debe dar servicios de salud, que se quiere privatizar los sectores estratégicos como son el tema tanto de la minería como el petróleo y tantos recursos naturales que tenemos. Entonces, pero todos son así casos aislados. Y tenemos, con todo respeto, a un presidente de la República que dice que no sabemos leer nosotros los ecuatorianos, porque la pregunta dice, no habla de bases militares, y textualmente dice bases militares e instrumentos de carácter militar. Y siga leyendo lo que dice más abajo del anexo. Es clarito. Es decir, si mañana pasado un país que ya tiene una presencia militar dice, quiero que el cuartel del teniente Hugo Ortiz con sede en Puerto Viejo, vamos a ser ocupada por nosotros, también le podrán dar las instalaciones si el gobierno así lo quiere. Entonces, es realmente una suerte de lanzar al viento el tema sin ninguna planificación. Y mire que usted empezó hablando de planificación, que es el desarrollo fundamental de los pueblos. Así se desarrolla. Si no hay planificación, y me alegro que ya en Pedernales, hermoso y bello cantón, centro del país, centro del mundo,
empiece ya a planificar el desarrollo en todos los estamentos, porque es la única forma como podemos seguir creciendo como ser humano. Análisis hoy, ¿no? En estos temas que siempre están siendo consumidos por parte de la población, Carlos. Tenga buen día a usted y realmente siempre estaremos atentos también para el transcurso de los días ir hablando de estos temas interesantes y lo que se avecina ya en lo que tiene que ver a estos procesos de la consulta popular. Antes de despedirme, sí hubo buena afluencia de turistas en nuestra provincia, en el norte. Sí, sí, sí. No lo he esperado acá en Pedernales, más sí en Cojimíes, ¿no? Y después Bahía, también un lleno total que tuvimos por allá, San Vicente, que era lo que repercute en las playas de Canoa, Jama, también con una aceptable presencia de turistas. Se podría decir que en lo que tiene que ver al proceso de visitas en la zona norte, bastante bueno, aceptable, muy aceptable. Me alegro y agradezco a sus hermanos ecuatorianos que se dignaron visitar nuestra querida provincia y como siempre le mando nuestras oraciones y plegarias para que Dios y la Virgen Santísima sigan iluminando a todos los hogares y familias maravillitas ecuatorianas. Muchas gracias.